de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Gracias por estar acá con nosotros a esta hora por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Bueno, y una noticia ha estremecido acá en Nicaragua, producto pues de la semana pasada cuando el gobierno anunció que se encontraba un campamento en una comunidad del viejo Chinandega con más de 600 personas, la mitad son niños y que se identifican como miembros del Cuerpo Místico de Cristo, una secta que está siendo investigada. Sus líderes ya fueron detenidos, están bajo investigación en la Policía Nacional. Uno de ellos es el supuesto pastor Javier Sánchez, quien trajo a este campamento a creyentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y también Nicaragua. Las condiciones que ha dicho el gobierno en que se encuentran, sobre todo los niños, son precarias. Hay niños enfermos, hasta sufren de desnutrición, y la mayoría no está yendo a la escuela. El argumento de los padres de estos niños o de algunos de los familiares y hasta de desconocidos, ¿verdad?, que están a cargo de estos niños, dicen de que ellos mismos los van a educar. Hay muchas dudas sobre el origen de esta secta Cuerpo Místico de Cristo y que es algo inusual, ¿verdad?, que se ha dado acá en Nicaragua. Primera vez que tenemos algo así, ¿verdad?, y las cuales las autoridades de gobierno se encuentran lidiando con esta difícil situación, porque se puede pues hasta interpretar que el gobierno está en contra de la religión o de las creencias, pero ya han aclarado que no es así, sino que el interés superior, ¿verdad?, que tiene el gobierno es la protección hacia estos menores que están en esta difícil situación, producto de las acciones de los adultos, ¿verdad?, que se dejaron llevar por esta secta, ¿verdad?, y algunos vendieron todas sus pertenencias, sus propiedades, y se vinieron pues acá a Nicaragua. Tengo aquí a don Saturnino Cerrato, él es pastor, no viene como político, viene como pastor, ¿verdad?, miembro también de las Asambleas de Dios. Gracias por estar acá, don Saturnino. Bueno, queríamos su valoración de esta situación. La gente cree, ¿verdad?, y fueron reunidos en ese campamento porque ya viene en el 2016 la segunda venida de Cristo, pues acá a este planeta, y que se los va a llevar pues en el famoso rapto. ¿Cómo no? Buenos días. Un saludo caluroso para toda esta vasta audiencia de este canal y de tu programa en particular. Aprecio mucho la oportunidad de poder compartir con la audiencia sobre este tema. Cuando tú dijiste que es la primera vez, en realidad con el enfoque de la venida del Señor es la primera vez, pero ocurrió algo similar allá por el 1984, que una profeta dijo que Corinto se iba a hundir en esa madrugada a las 5 de la mañana. Y en ese caso fue una iglesia de las Asambleas de Dios. Yo era el superintendente. Y entonces se vino como 300 o 500 personas para Chinandega, a un lugar ahí. Y bueno, llegó las 5 de la mañana, que era la hora de que se iba a hundir, y no se hundió. Todavía hoy no se ha hundido. Sí. Entonces me tocó a mí ir para decirle a los hermanos que en el supuesto caso, pues, que aceptaron que el mensaje de la profeta, en ese caso era una mujer, inmediatamente que llegó a las 5 de la mañana y no ocurrió lo dicho por el profeta, la Biblia dice que simplemente era una presunción, y que en ese caso debían haberse vuelto a Corinto todos de una sola vez, porque si un profeta dice que Dios va a hacer algo y no se cumple, eso era una presunción, es el término que usa la Biblia, es una presunción y simplemente no era de Dios. Y yo fui para exhortar a los hermanos, para ilustrarlos,
Pero como siempre en esas condiciones se da una especie de fanatismo. No me hicieron caso, se quedaron una semana entera ahí orando y ayunando, diciendo que orando, pero orando de corazón para que Dios cumpliera su palabra de que Corinto se iba a hundir. Hombre, y entonces hasta hoy no se hundió y simplemente la orientación fue lo que la Biblia dice, que si un profeta dice algo en nombre de Dios y que eso no se cumple, simplemente no era de Dios. Y en el Antiguo Testamento ese individuo debía ser apedreado. Ahora que estamos en la gracia, pues no, ya no se mueren así, pero eso era un grave error. En relación con este caso, el error principal está en que ellos le ponen fecha, le ponen fecha a la venida del Señor. Sí. El primero que hizo eso, del que yo tengo conocimiento, fue un pastor bautista en 1914. Vistió a la gente de blanco, se subieron a un cerro y esperando al Señor, igual se deshicieron de todo. Eso fue en Estados Unidos y al fin no ocurrió. En el caminar de los años, el siglo XX, por ejemplo, cuando menos 2 pronósticos trataron de hacer algunos pastores. Para 1988 se esperaba que ocurriera y el otro para el año 2000 esperaba que ocurriera, pero simplemente son equivocaciones porque la Biblia Jesús dijo que ni los ángeles del cielo saben cuándo va a ocurrir. Que va a ocurrir, pero eso es algo que Dios dejó en su sola potestad. Entonces, ningún ser humano, ni los ángeles de Dios, pueden saber cuándo ocurrirá. Entonces, cuando un profeta, y esta es otra orientación bíblica, cuando un profeta se levanta y dice algo que contradice las Sagradas Escrituras, inmediatamente hay que decir, estás equivocado, eso no es de Dios. Porque si ya Dios dice que eso, la fecha, nadie la sabe, entonces si me levanto yo, vamos a suponer que tú eres miembro de mi iglesia, y entonces yo digo a la iglesia, y digamos que diga particularmente, Lucía, Cristo viene en tal fecha. Inmediatamente, si tú conoces las Escrituras, me dices, pastor, perdone, pero no creo esa profecía, porque contradice lo que la Biblia dice. En consecuencia, por favor, desista de eso, porque la profecía de los profetas tiene que tener asidero en la palabra de Dios. Si la contradice, esa profecía es errada. Y para mí eso es lo que está pasando ahí. Alguno de los profetas, o a lo mejor el pastor mismo, sintió algo, vio algo, soñó algo, y en base a eso está actuando con ese grupo de gente así, pero en realidad esa gente, como no tiene conocimiento teológico bíblico. Pero ¿por qué no hay, según los reportes periodísticos, no se encontró pues ninguna Biblia pues ahí en ese campamento donde estaba la gente? Entonces sí, son seguidores de Cristo, o sea, ahí está. La Biblia, ¿verdad?, que nos da todos los pasos, que nos dice cuál es la verdad, y las verdades las encontramos ahí. ¿Cómo que podría catalogar entonces esta secta, pues, o esta creencia que tienen ellos? Equivocada, y con mucha mayor razón lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si no hay ninguna Biblia ahí, eso implica que no tienen conocimiento de lo que la Biblia dice respecto a la venida del Señor. Pero ¿cómo la gente puede caer en eso, pastor? O sea, es bien difícil, pues, como de creer, o sea, de que alguien diga, bueno, voy a vender todo y me voy a otro país. Pues se vinieron a Nicaragua. Me imagino que pasaron por los puestos fronterizos con las cédulas, pues, porque nosotros somos miembros pues, del CA4, pues, sí. Menos Costa Rica. Pero, ¿cómo venden todo? Se despojan de todo y están convencidísimos
de esa situación, pues que viene la segunda venida de Cristo, viene a América del Norte en el 2016, dice. Precisamente, allí, sin duda alguna, y generalmente tú sabes que algunos otros pastores han estado diciendo que simplemente porque son gente sencilla. No, pero ahí no solo hay gente sencilla, hay otra gente que se ve que son de mayor nivel académico, social, económico, pero están influenciados por el profeta. Y ahí está el problema, influenciados por un profeta cuya profecía contradice lo que dijo el Señor Jesús y lo que dice la Biblia. Entonces, simplemente los hermanos, por falta de conocimiento, bien dijo el profeta antiguo testamentario, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque si ellos, como el ejemplo que te puse, si yo te doy una profecía y esa profecía contradice la palabra de Dios, inmediatamente tu deber es decirme, esa profecía, pastor, está equivocada porque contradice los principios bíblicos. Pero si no conoces la palabra, ¿cómo me vas a decir eso? Por eso hay que leerla. Ahora, supuesto pastor, no sé si ustedes lo conocen, tienen conocimiento de él, la existencia de él como pastor, que estudió teología, que es donde se formó, pues aquí en Nicaragua. ¿Qué han investigado ustedes? Pues porque todo esto, pues me imagino los motiva también a investigar quién es este señor, pues Francisco Javier Sánchez, pues que dice que es pastor. O sea, ¿quién lo nombra pastor? Bueno, como ahora hay muchos ministerios independientes que no son parte de las formales denominaciones establecidas en este país, con personería jurídica. Entonces, seguramente es alguien de esos ministerios que se forman así a nivel individual, un determinado creyente, comienza a ser usado por Dios y de momento pues él mismo se constituye en un pastor y puede que ni tenga trasfondo, educación teológica, formación teológica, y por eso surge ahí. Yo en lo personal no he investigado nada, pero escuchaba esta mañana al pastor Fabio Cruz Arista, quien es el superintendente actual de las Asambleas de Dios y que está a cargo de la región 2, León Chinandega, que él sí ha ido allá y ha investigado. Yo no tengo esos detalles, pero sí sé que no es un ministro de las Asambleas de Dios, porque precisamente entre los requisitos para ser un ministro de las Asambleas de Dios están los estudios académicos y los estudios teológicos. Si él tuviera conocimiento teológico, definitivamente no estaría haciendo lo que está haciendo en este momento. Se puede presumir que estamos frente a una estafa, a un engaño, claramente una manipulación y exposición, ¿verdad?, de estas personas a varios peligros, pues, porque vienen confiados solo en la palabra, pues, de este señor. Yo no quisiera hacer ningún tipo de comentario negativo porque no lo conozco y no los conozco. Pero lo que sí es el énfasis en cuanto a la ignorancia de la palabra del Señor en torno a este asunto, inclusive ignorancia de la historia de la iglesia cristiana evangélica, protestante, que como ya mencioné, en 1914 fue el primero y se equivocó, y producto de esa equivocación nacieron dos religiones, los adventistas y los testigos de Jehová. Ese grupo de gente que no se fue, como no debía irse, porque no era el momento de Dios, se dividieron en dos tipos de concepción teológica enfocada por los testigos de Jehová y los adventistas. Luego, los distintos momentos en el caminar de la historia de la iglesia, donde otros siervos también han cometido la misma equivocación, a pesar del fracaso del primero. Y a pesar del conocimiento teológico, porque un pastor bautista tiene una excelente preparación. Entonces, a pesar del conocimiento teológico,
cometen ese error y todos han fallado porque así lo dijo el Señor. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios. Es algo que Dios dejó en su sola potestad. Y es que Él conoce a los seres humanos. Y Él sabe por qué lo hizo así. Porque la gente quiere buscar a Dios solo en un determinado momento. Y entonces, si Dios hubiera puesto fecha, un día antes todo el mundo se compone. Un día, todo el mundo se compone un día antes, ya está ahí santito. Y entonces Dios, sabiendo esa malicia humana, Él dice, no, eso solo está en mi potestad. Y por eso es que hay que vivir para Dios todos los días. Ahora, ¿Qué recomendaciones le haría usted al gobierno para lidiar con esta situación? Porque estamos enfrente de algo que cree esa gente y están sumamente convencidos de lo que creen, ¿verdad? Y que están creyendo en algo equivocado y frente pues a una detención pues de su máximo líder, pues en este caso Javier Sánchez, que es el responsable de esta congregación, Movimiento Cuerpo Místico de Cristo. Sí. ¿Cree que el gobierno ha actuado de forma prudente, correcta, ¿verdad?, al acercarse a este campamento y hacer pues la debida pues investigación, verificación y atención sobre todo a los niños? En todo lo que he visto en las noticias, creo que el gobierno ha actuado con responsabilidad en la atención de este caso, proveyendo medicinas para los enfermos y otro tipo de atenciones a la gente ahí. Yo creo que otra parte que la policía o los encargados de allá, de los delegados de gobierno, deberían hacer es llevar a ciertos pastores de cierta relevancia aquí, para que le hablen a esa gente, independientemente de la actitud que ellos tomen, de la reacción que ellos tomen. Porque siempre me olvido, no me olvido de cuando esa vez en Corinto yo llegué y yo les expuse, les orienté, les dije, devuélvanse. Pero entonces una hermanita comenzó a hablar en otras lenguas y diciendo que yo estaba en la carne y que yo no conocía los propósitos de Dios. Todo eso puede ocurrir. De todos modos, hay que darles la orientación. Entonces, ciertos ministros relevantes, como el reverendo Fabio Cruz Arista, él puede ir y hablarle a la gente para que intentar que se regresen. Ahora, algo que sí me ha gustado en relación con el gobierno, y esto me lo preguntaba otro periodista de otro medio, de que si era responsabilidad del gobierno atenderlos. Yo le dije, si no es responsabilidad del gobierno atenderlos, no es responsabilidad. Pero si lo hacen, bienvenido. Igual como en el caso ese de Chinandega, ellos estuvieron 7 días ahí, ellos se autoproveyeron todo para todas sus necesidades y en aquel caso pues el gobierno no intervino, ellos se suplieron todo y luego se regresaron a sus casas. Igual con estos, una vez convencidos de que están cometiendo un error y un gravísimo error, y valga hasta un desprestigio contra nosotros, la iglesia evangélica, porque ya nos tildan a todos de igualmente ignorantes, igualmente atrasados. Entonces, el gobierno no es responsable por la estadía ahí. Ellos tienen que proveerse todo lo que necesitan, porque es una acción consciente que ellos están realizando por un error teológico. Pero, dado que el gobierno ha manifestado voluntad para con ellos, bienvenido, bien hecho, me gusta. Así que, pero aclarar que no es responsabilidad, porque el gobierno no los mandó ahí, no es responsabilidad, pero si tienen la voluntad de hacerlo, bienvenido. Bueno, hay gente que está pensando incluso que puede tratarse hasta de trata de personas, ¿verdad? El hecho que hay niños, por lo menos hay 2 casos que no están con sus padres, que están con algún conocido, pues no se sabe quién es. Entonces se están haciendo diferentes pues averiguaciones de este caso, o sea, si los niños están con sus padres, están
si son parientes realmente. Yo iba a hacer examen hasta de ADN, pues, porque no hay ninguna documentación que diga. Hay que ver la confirmación, ¿verdad? Si esos niños realmente, si esos padres son los padres de los niños y viceversa, pues. ¿Cómo ve toda esta, pues, indagación que tiene que ser profunda, pues? Yo creo que a esta altura de la vida, como dijo Cristo, que con el aumento de la maldad, el amor se enfriaría. Entonces hay que tomar todas las medidas necesarias. Muchas veces yo me río cuando al pasar por un aeropuerto o distintas ocasiones en que la policía lo detiene a uno y que sálgase del carro, y que yo digo, si ellos supieran quién soy yo, no lo harían. Pero como no saben quién soy yo, por un lado, pero aunque supieran quién soy yo, con el aumento de la maldad, ahora hay que estar pendiente de todo. Faltó control, por ejemplo, de las policías, las autoridades allá de migratorias del Guasaule, pues, porque toda esa gente entró por ese puesto fronterizo, aparentemente. ¿Faltó control de parte de las autoridades? Yo no creo que en ese sentido hubo nada malo, porque simplemente por la frontera pasan miles de personas cada día. ¿O control de las autoridades locales? Si ellos hubieran entrado como grupo y gritando que Cristo viene y todo, ahí sí la policía tenía el deber de parar las orejas, como decimos, y ver quiénes son estos, qué pasó aquí. Pero seguramente cada quien entró como un ciudadano centroamericano, y en ese sentido no creo que se cometió ningún error. Y es sabio poder iniciar todo el proceso investigativo, es sabio, por lo de la trata, como bien lo has dicho, y también velando por la seguridad de la gente, velando por el bienestar de ellos. Creo que es correcto lo que están haciendo. ¿Qué recomendaciones le da al pueblo cristiano? Al pueblo cristiano, que lean su Biblia. Que lean su Biblia. Fíjate, cada mes de septiembre, el septiembre de cada año, se celebra el Día Nacional de la Biblia y el día, en este caso, el 446 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. A mí, como soy buen predicador, me invitan de todos lados a predicar en ese día. En cada lugar a donde voy, yo pregunto, tal vez hay 3,000, 5,000, 10,000 personas ahí. ¿Cuántos han leído la Biblia siquiera una vez? Y en medio de 5,000 personas, tal vez 30 o 40 levantan su mano. La gente no lee la palabra de Dios, entonces no la conocen, no conocen los principios de interpretación bíblica, porque una de las reglas hermenéuticas es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, si la gente leyera la Biblia y le sale un profeta diciendo algo como eso, inmediatamente lo detienen. Es como nos contaba el pastor Juan Simón Videa en una ocasión en Matiguás, hace muchos años, en medio de una vigilia, habían como 400 personas, se levanta un hermano conocido en la iglesia, y dice el Señor que la hermana fulana de tal deje a su marido y se case con fulano de tal. Ajá. Entonces, el pastor Juan Simón Videa dice: hermanos, sigan orando, tranquilos, déjennos arreglar esto a nosotros. Porque está alguien que conoce la palabra de Dios y sabe que Dios no pudo haber dicho eso. Porque estaría Dios en contra de sí mismo. Entonces llamaron al hermano en privado para no avergonzarlo. Ya lo llamaron en privado, corrigieron el error, lo corrigieron a él y siguió la actividad normal. Hablaron con la hermana, eso no puede ser de Dios. Usted siga con su marido, siga con su familia. Entonces, eso es lo que se requiere, gente que conoce la palabra de Dios y que esté al tanto. Y precisamente por eso se requiere que el pastor sea un individuo equilibrado, sensato y capacitado.
¿Para qué? Porque el pastor está en la iglesia para hacer esas correcciones. El fanatismo va de la mano del desconocimiento de lo que dicen las escrituras. Es cierto. Hay mucho fanatismo. Y bueno, aún en la historia, hoy estaba viendo en un canal que presentaron 3 o 4 ocasiones, como lo que ocurrió en Guyana con Jim Jones, donde 900 personas fueron asesinadas, envenenadas. Y ahí está el montón de gente tirada en el piso, porque creyeron que con eso iban al cielo. Es toda una locura por no conocer la palabra de Dios. Por eso alguien dijo, lee la Biblia, léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Así que hay que leer la palabra del Señor. Y yo invito a todo mundo a que lea la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene una vida sanísima. Sanísima, porque no hay niveles morales más altos que los que están en la palabra de Dios. Bueno, pastor, muchas gracias, ¿verdad?, por sus reflexiones sobre este caso que causa preocupación aquí en Nicaragua, y nosotros estamos atentos a todo el proceso de la investigación que realiza pues la Policía Nacional. Como les decía, está detenido pues bajo investigación el responsable de esta secta, el Cuerpo Místico de Cristo, y también se detuvieron también bajo investigación a supuestos pastores Elías Funes y también Justo Reyes, así también a los hondureños Samuel Funes y Carlos Antunes, quienes están pues en este proceso de investigación que lleva la Policía Nacional para saber, porque hay muchas preguntas todavía, ¿verdad?, de toda esta gente. O sea, cuánto esa gente vendió propiedades, entregó todo ese dinero a esta organización, ¿verdad?, esta congregación, Cuerpo Místico de Cristo. Hay que saber cuánto es ese dinero, dónde está ese dinero, dónde está depositado, porque según lo que dice la misma población ahí asentada en ese campamento, es que ellos administran, ¿verdad?, son los pastores, supuestos pastores que están administrando ese dinero y les proveen, ¿verdad?, de las necesidades ahí, y la gente también cultiva algunos alimentos para el consumo. Entonces hay que ver dónde está pues todo el dinero de esta gente, producto pues de la venta de sus propiedades. Hay que ver sobre todo los niños, ¿verdad?, si todos corresponden, ¿verdad?, esos niños realmente están con todas esas personas, son sus padres, los padres de esos niños, y ver de dónde vienen cada persona, pues del lugar de origen, pues de Guatemala, El Salvador, Honduras, también aquí que hay de Nicaragua, pero que los motivó a venir, porque también se está dando otro fenómeno en el país que no se debe perder atención, y es que hay gente que se está viniendo por la violencia que hay en esos países. Ya vienen a pedir refugio a Nicaragua por esa situación. Hay que ver si le metió también dentro de los argumentos, ¿verdad?, de esta congregación o de los responsables de esta congregación a esta gente, pues el tema de la violencia, pues también como parte del convencimiento de que tienen que vender todo, pues, y les vendió el país más seguro de Centroamérica, Nicaragua. Allá en el país más seguro vamos a recibir a Cristo. Entonces, y la gente huyendo también, hay que ver ese argumento también del tema de la violencia, huyendo también de la violencia de esos países que no es jugando, y también de mucha pobreza. Pues ahí en Guatemala hay gente que vive en la extrema miseria. Si aquí nosotros hemos visto la extrema pobreza, ahí hay extrema miseria, pues también en Guatemala, que hay gente que no tiene pero para comer. Hay altos niveles también de desnutrición. Pues hay mucho, ¿verdad?, porque investigación de parte de la policía, varias líneas de investigación, también de parte de las autoridades de gobierno. ¿Qué va a pasar con esa gente? Pues los van a
deportar. Hay que ver el permiso de estadía que tienen acá en Nicaragua. ¿Ve? Ya tenían 3, 6 meses, pues algunos, y a ver cuánto es lo permitido, si ya se hicieron residentes, si van por esa vía, la legalización. Muchas preguntas, ¿verdad?, que hay sobre este caso. Vamos a estar nosotros atentos a lo que se esté informando sobre esto, pues entendemos también de que para no entorpecer las investigaciones, como dice la comisionada Minta Granera, pues no pueden dar mucho, ¿verdad?, porque si da mucha información pueden lamparear, ¿verdad?, a otros que andan bajo esa dirección, ¿verdad?, tratando de confundir a la gente, porque hay un claro mensaje de confusión y de error de lo que realmente pues dice la palabra de Dios, y que la gente no debe dejarse de engañar. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni, en toda la bolita del mundo.